Hola, bienvenidos a este nuevo tema. Gracias por estar aquí, gracias por perseverar y por tomarte tan en serio este llamado que el Señor te está haciendo a la predicación. Bueno, antes de comenzar con el tema, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu amor, de tu presencia, llénanos de tu luz. Prepara nuestros oídos para que se abran a tu mensaje, nuestra mente para que podamos comprender y nuestro corazón para que sea tierra fértil y todo lo que tú el día de hoy nos enseñes dé fruto en nuestras vidas y nuestro ministerio. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, siguiente tema. ¿Cómo descubrir un mensaje en la Sagrada Escritura? Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios en la Biblia. Objetivo. ¿Para qué es el día de hoy aquí? Pues para que aprendamos a acercarnos a la Sagrada Escritura con un corazón abierto, descubriendo mensajes vivos para la predicación, siempre respetando el sentido del texto y la enseñanza de la iglesia. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta dividir alma y espíritu. Hay personas que leen la Biblia buscando información. A veces es, ¿qué dice la Biblia? De hecho, te puedes puedes preguntar, ¿qué dice la Biblia acerca del perdón? Y te va a sacar un montón de citas bíblicas. Y podemos acercarnos, o hay quienes se acercan como así, buscando información. Otras buscan respuestas rápidas a un problema. Tengo problemas económicos. ¿Qué dice la Biblia sobre esto y qué me ofrece Dios como alternativa? Pero el predicador abre la Biblia con una actitud diferente. La abre para escuchar. Porque sabe que Dios sigue hablando hoy a través de su palabra. La Biblia no es un libro que quedó detenido en el pasado, es palabra viva, capaz de iluminar nuestra realidad, responder a nuestras preguntas y tocar el corazón de quien la escucha. Pero para descubrir este mensaje hace falta aprender a leerla con paciencia, en un ambiente de oración y con humildad. Y aquí retomamos la idea que en el libro de Apolo, Formación para Predicadores, de José Che Prado, utiliza compara la Biblia con un océano inmenso. Cuando alguien comienza a leerla, muchas veces podremos estar como perdidos. Voy a abrir la Biblia y lo que me dijo, y un hijo sabio ama la corrección. Ay, gracias. Pero el insolente no escucha el reproche. El hombre comerá del fruto de sus palabras, pero los traidores están ávidos de violencia. La podemos empezar a abrir y leer y a lo mejor nos vamos a encontrar perdidos como, pues, ¿quién dijo esto? ¿A quién le dijo esto? ¿Yo seré el hijo sabio o el insolente? ¿No? Muchas veces no sabemos por dónde empezar. A veces no vamos a comprender algunos pasajes. Otros parecerán complicados. Algunos pueden escandalizarlos si se leen fuera de contexto. Pero eso no significa que la Biblia sea complicada. Significa que como cualquier gran tesoro hay que aprender a descubrir. Y nadie nace sabiendo navegar. De modo que el predicador aprende poco a poco a recorrer este océano hasta encontrar los tesoros que Dios ha preparado para él. Recordemos, Dios, el Espíritu Santo el Espíritu Santo, no son electrolitos esotéricos, es el Espíritu Santo ilumina lo aprendido. Juan 14:26, el Espíritu Santo, les recordará todo lo que yo les he enseñado. A veces podemos decir, yo no necesito estudiar, el Espíritu Santo me inspira. Pero Jesús nunca dijo eso. Él dijo que el Espíritu recordaría y solamente puede recordar aquello que primero se ha conocido. Por eso el estudio no compite con el Espíritu Santo, al contrario, nos prepara.
Este libro que les recomendé y que es gran guía, de hecho la estructura que estamos siguiendo en este curso es la estructura que viene en el libro de Apolo, Formación para Aplicadores de José H. Prado. No estamos compartiéndolo tal cual dice, sino las ideas generales y lo importante aquí es que ustedes se den la oportunidad de adquirir este libro y lo puedan releer y ya con un poquito más de luz y de dominio sobre estos temas, pues lo podamos comprender mejor. Pero entonces este libro utiliza esta comparación preciosa. En las bodas de Caná, los sirvientes llenaron las tinajas con agua. Ellos pusieron agua. Jesús hizo el milagro. Y así sucede con nosotros. Nuestro trabajo es llenar el corazón de la palabra. No siempre que accedamos o que oremos con la palabra de Dios es porque ya voy a dar un tema, ya en mi comunidad me pidieron que ya me dijeron que me toca la asamblea, ya va a haber retiro y no hay quien predique, pues bueno, me voy a lanzar yo y entonces voy a empezar a leer y meditar la palabra de Dios. No, una actitud de un predicador es siempre abierto a estar conociendo y les digo, en momentos de oración, pero también en un contexto de estudio. Nuestro trabajo es llenar el corazón de la palabra, leer, estudiar, meditar, orarla. Y después el Espíritu Santo se transformará todo eso en un mensaje que dé vida. Antes de buscar un mensaje, aquí agregaría algo que el libro menciona de manera como muy breve, pero que vale la pena desarrollar. Un predicador necesita conocer la historia de la salvación, qué es la Biblia, sus géneros literarios, el contexto de los textos y la enseñanza de la iglesia. Cuanto mejor conocemos la Biblia, más fácil resulta escuchar lo que Dios quiere decir. El Espíritu Santo ilumina nuestra inteligencia, pero también nos invita a prepararnos. El amor por la palabra se demuestra dedicando tiempo. Entonces, ¿qué hay que conocer? La historia de la salvación, y que muchísimo contenido de Dios revelándose. ¿Qué es la Biblia? Y si salimos a preguntar muchas veces, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿Cómo sabes que es la palabra de Dios? Porque creo en eso. Pero ¿cómo sabes que es la palabra de Dios? ¿Cómo sabes por qué este libro y no otro está dentro de la Biblia? Ahora, hay, por ejemplo, dos versiones de la creación en el Génesis. ¿Cuál es la verdadera? Si la interpretamos literal. ¿O cuál es el género literario con el que se escribió? El contexto de los textos. De hecho, hay un curso que tomé hace muchísimos años, lo he buscado porque pues en su momento me quedó claro, pero ahorita ya hay muchas cosas que no, del Apocalipsis. Y cuando uno lee el Apocalipsis así, nomás porque sí, hasta da miedo a veces, ¿no? Pero entendiendo quién lo escribió, en qué contexto estaba, qué situación sociopolítica estaba enfrentando, por qué escribía con tanto simbolismo, a quién iba dirigido, también podemos entender con mucha más claridad y lejos de ser un libro que asusta, es un libro que emociona. Entonces hay que conocer la Biblia para con mayor facilidad escuchar lo que Dios quiere decir. Hay 10 caminos. Esperemos que, bueno, ya desarrollando esta página de YouTube, ya me voy a poner ahí, ya me le agarré el gusto a esto. Para en algún momento poner un ejemplo de cada uno de estos caminos de un mensaje. Pero solamente los vamos a presentar. Parábolas, milagros, personajes, guerras, preguntas, diálogos, oraciones, lugares, fiestas, objetos. Esos 10 caminos que vamos a encontrar en la palabra de Dios, o sea, son caminos donde podemos desarrollar un mensaje a partir de algunos de estos caminos. Cada página de la Biblia puede convertirse en una predicación. A veces Dios habla a través de un personaje, otras veces por medio de una pregunta. En ocasiones utiliza un lugar, un objeto o incluso una batalla para revelar una verdad espiritual. Por ejemplo,
que los israelitas ganaban las batallas que mientras Moisés estaba orando y con las manos hacia arriba, se cansaban y lo ayudaban. Entonces ahí en esas batallas de la vida, en donde hay que permanecer en la alabanza y que como comunidad nos apoyamos porque a veces pues nos cansamos, pero es nuestro hermano el que nos sostiene o nos toca sostener a otro. Pero es un ejemplo, ¿no? Cuando aprendemos a mirar la escritura con estos ojos, descubrimos que todo puede convertirse en un mensaje vivo para nuestro tiempo. Voy a poner un ejemplo, el ciego de Jericó, y la vamos a escuchar, ¿ok? En el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, perdón, verso 46. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de ahí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Y bueno, leímos. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Leímos, observamos. ¿Qué elementos observamos aquí? Podemos ver que habla de una ciudad llamada Jericó. Describe, o sea, dice que Jesús estaba acompañado de sus amigos, de sus discípulos y una gran multitud. Una forma de poder como rumiar y meditar y desmenuzar un pasaje, una cita bíblica, un personaje, un lugar, una batalla, algún elemento, alguno de los 10 caminos que te propuse, que se proponen pues para escuchar a Dios en su palabra. A mí me gusta personalmente y es un ejercicio que viví en un retiro en donde nos situábamos en el lugar de algún personaje y lo imaginábamos. En esta ocasión yo te voy a invitar a que te sitúes y te imagines siendo Bartimeo, un ciego que dice que era un mendigo. ¿Qué hace un mendigo? Un mendigo pide limosna. Un mendigo no trabaja. Un mendigo difícilmente va a poder formar una familia. Un mendigo a lo mejor ya no tiene sueños porque no está luchando por nada. Un mendigo que está ahí a la orilla del camino a ver qué le dan. Entonces nos podemos imaginar, o me puedo imaginar en el lugar de Bartimeo, pues ahí asumiendo mi condición de ciega, ¿no? Asumiendo que no soy capaz, pensando tal vez que mis padres hicieron algo, yo hice algo para merecer esta ceguera, que no soy digno de formar parte de la sociedad. Yo me imagino que el corazón de Bartimeo se sentía muy triste. Y es que imagínate, sentirte condenado a mendigar el resto de tu vida y no tener nada, o sea, de decir, ¿cómo salgo de esta? O sea, si yo no me puedo arreglar los ojos y esto es suficiente para que el resto del mundo me juzgue y diga que por mi pecado o el de mis papás o por no sé, no soy digno.
de ser parte de ellos. Y a lo que aspiro es a las migajas que me puedan dar no sé, me imagino, imagínate estar ahí sentado a la orilla del camino, que pasa y pasa la gente y ni siquiera un hola. O sea, ni siquiera se sentía o podían verlo como una persona mínimo para saludarlo y decir, hola Bartimeo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Ya desayunas? Nada. Peor que nada ahí, peor que una piedra ahí sin vida a un lado del camino. Y qué tristeza en el corazón de Bartimeo debió haber sentido asumir y creer que estaba condenado a ser ese ciego. Y luego dice que Jesús iba con un montón de gente. Ha de haber sido un ruidajo aquel. Algo estaba sacudiendo la realidad de Bartimeo en ese momento. Algo estaba pasando, que no pasaba todos los días. Tal vez pasaba mucha gente en el camino y lo ignoraban o le hablaban, le aventaban una moneda, alguien sentía cierta misericordia y le daba algo de comer. Eh, pero ese día había un sonido especial, había gritos, había lágrimas, le hablaban a Jesús, algo estaba pasando. Él no podía ver qué estaba pasando, pero pero algo estaba pasando, como el video, ¿ah? ¿Saben cuál? Son bien youtuberos y memeros. Algo estaba sucediendo. Entonces, nos empezamos a imaginar ese contexto, ¿no? Y todo lo que pudiera estar pasando en la mente de Bartimeo. Entonces, hay toda esta algarabía y se entera de lo que está pasando, era Jesús, el Nazareno. Y yo creo que a él ya le había llegado el rumor. Entonces sabe que es Jesús y seguramente pues ya había escuchado de que había un Jesús Nazareno que andaba sanando gente y que sanaba de enfermedades imposibles. Entonces imagínate para él como de repente el solo nombre de Jesús y su paso le brotó algo de esperanza y se animó y empezó a gritarle, Jesús, hijo de David, reconoció quién era. Ten piedad de mí. Después muchos le empezaron a gritar, cállate, Bartimeo. Así, bueno, no sé cómo le digan. Cállate, pichi, Bartimeo, no sé. Pero le empezaron a decir que se callara. Y él gritó más fuerte, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, o sea, y yo aquí también me pongo a pensar, o lo podemos ahorita analizar. ¿No habrá escuchado Jesús desde la primera vez que Bartimeo le habló? ¿O será que el Señor siempre ha respetado la libertad y la voluntad y es, quiero que quieras, que des lo que te corresponde a ti para que tú alcances lo que quieres, gracias a la fe y gracias al poder y a mi poder, pues a lo que yo voy a obrar en ti, pero es importante que quieras. Y entonces Bartimeo pues vence todas las voces que lo querían callar, le vuelve a hablar y luego ellos mismos van y le dicen, ánimo, o sea, él te está hablando. Y lo animan, arroja su manto, se pone de pie de un salto y fue frente a él. Todo esto son elementos bien importantes, que en una prédica, o sea, porque ahorita no vamos a desarrollar toda una prédica, pero cuando desarrolles una prédica, todos los elementos te van a decir algo, por eso vas a consultar eh, el contexto del texto, vas a consultar el magisterio y vas a investigar un poquito más para que puedas nutrir tu prédica y encontrar realmente un mensaje. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y aquí vuelve a asomarse un Jesús que respeta la libertad y la voluntad y la inteligencia de alguien a quien él ama. Dímelo. Escúchate a ti mismo. ¿Qué quieres? Maestro, que yo pueda ver. Alto. Podemos decir,
obviamente, ¿no? Si está hablando que es un ciego y le pide que tenga compasión, pues lo que quería era poder ver. Sin embargo, aquí nos podemos hacer este alto y ponernos a reflexionar. ¿Qué implicaba para Bartimeo dejar de ser ciego? Que iba a ser responsable de su vida. Y alguien que se había acostumbrado a mendigar, alguien que había asumido que era un ciego y no tenía proyectos, no tenía sueños, no tenía nada por qué luchar, ya no iba a tener una justificación para quedarse tirado a la orilla del camino. Entonces yo veo, o podemos ver que detrás de esta pregunta que quieres que haga por ti es, ¿vas a asumir lo que sigue después de lo que haga de ti, por ti? Tienes que estar consciente y realmente querer. Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Ya leímos, observamos, ya nos imaginamos, ya nos metimos en el pasaje bíblico, ya analizamos un poquito el contexto, texto. Pregunta, ¿qué detalle me llama la atención? Hay un montón de elementos, puede ser el manto que tiró, eso me llamó la atención. Me llama la atención que Bartimeo dice que se puso de un salto para ir con el maestro. Me llamó la atención que había muchas voces que querían callarlo. Me llamó la atención que Bartimeo estaba a la orilla del camino. Bueno, tú vas a ver un elemento que te haya llamado la atención, un detalle, y buscar la enseñanza. Uno, que te puede estar dando el Señor en ese elemento o en ese detalle que te llamó la atención. Ahí te está dando un mensaje Dios y hay que buscar que, por ejemplo, si te llama la atención el manto, qué significaba el manto en ese contexto, en ese tiempo para los judíos y todo esto, ¿no? Y qué mensaje hay detrás de esto. Y también buscar la enseñanza en el magisterio. ¿Qué dice la Iglesia Católica de esta idea? Por ejemplo, un detalle, un elemento que en esta ocasión a mí me llamó la atención es el hecho de que pues Bartimeo era una persona que vivía como sin dignidad y que Jesús siempre devuelve la dignidad. Jesús no le arrojó una moneda, no solamente sintió compasión, Jesús lo llamó y después le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús se pone hasta en disposición del corazón y de la necesidad de este hijo amado que era Bartimeo. Es decir, Jesús conoce perfectamente la necesidad del ciego. Sin embargo, pregunta, ¿por qué? Porque no trata a Bartimeo como un objeto de compasión, lo trata como una persona y respeta su libertad. Lo invita a expresar su deseo. Jesús no toma una postura de yo ya sé lo que necesitas y no me importa lo que quieras, yo te voy a dar lo que necesitas. Y de repente a veces yo sí he visto que pintamos a un Dios así, a un Jesús así. Hasta hay una frase que a mí me cae gorda, a mí de verdad es como de, no, de que cuéntale a Dios tus planes para que Él se ría de ti. No, o sea, es que Él, no, no. Es más, muchos de tus anhelos, sin, pues la mayoría, no sé, o sea, los anhelos del corazón están inspirados por Él, están puestos por Él, son una dirección de Él. Y a Bartimeo Jesús lo trata como una persona. Le invita, exprésate, dime qué quieres que haga por ti. No vengo a imponerte, yo respeto tu libertad, respeto tu inteligencia, respeto tu corazón.
Muchas veces Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Pero Él quiere que nuestro corazón participe libremente. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: Dios tiene siempre la iniciativa, pero espera la respuesta libre del hombre, el número 2567. Y vamos a ver que aquí el mismo catecismo pues respalda esta idea. Dios siempre tiene la iniciativa. Es primeramente Jesús el que pasa por donde estaba él. Provoca como este deseo de Bartimeo de hablarle, de pedirle ayuda. Y entonces Jesús lo llama: ¡Ey, háblenle, tráiganmelo! Y el Bartimeo responde: Jesús está tomando la iniciativa, y todavía le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Se pone a disposición del corazón de Bartimeo y espera una respuesta libre del hombre. Porque Bartimeo le pudo haber pedido una moneda, y Bartimeo le pidió poder ver. Aplicamos a la vida actual, como dice aquí en esta diapositiva. Y la pregunta que puedo hacerte es: Dios siempre está teniendo la iniciativa de acercarse a ti, de hablarte a ti, de encontrarse contigo. Y cuando te preguntan: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le has respondido? A veces somos tan soberbios y tan malos con nosotros mismos que pensamos: no, hay gente que sufre más que yo que le voy a andar quitando el tiempo a Dios con yo esto lo arreglo yo, ni modo que no, ay, que le ande pidiendo a Dios: ay, ayúdame con, no va a salir la quincena con el dinero. Cuando hay gente que de plano no tiene ni para comer, países que están en guerra, y yo pidiéndole: sí, porque Él se acerca y te dice: tú aquí, ahora, desde tu realidad, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le pudo haber dicho: dame una moneda. Es más, dame unas 10 monedas para no tener que venir a mendigar en unos 15 días y descansar. Bartimeo no le pide lo superficial. Bartimeo, el corazón de Bartimeo, al conocer a Jesús, ya no se conformaba con migajas. Quería algo más, algo que solamente Jesús le podía dar. ¿Qué era? La libertad para poder ver. La sanación para poder ver. Y cuando él acude a Jesús para esto, con este anhelo de su corazón, porque en el hecho de decir: Señor, que vea, yo veo mucho más que un quiero ver con mis ojos físicos. Señor, que vea, para ser un hombre capaz, para ser un hombre que, que sea, o sea, que pueda ser, trabajar, tener amigos, que pueda amar, que pueda experimentarme amado, que pueda recuperar mi valor, que pueda vivir con dignidad, que pueda ganarme el pan que me llevo a la boca. Es más, que yo pueda tener actos de amor con otras personas. Todo eso está implícito en el que yo vea. ¿Cuántas veces nos hemos acercado al Señor a pedirle que sane las heridas más profundas de nuestro corazón? Que podamos ver. Que sane el resentimiento y que podamos ver que la vida no es un manojo de sufrimientos. En la realidad, en la actualidad, en la vida actual, ¿qué es eso que nos está cegando? Que nos impide ver con amor. En una prédica, sí, en un momento de predicación, aplicaría justo estas preguntas para iniciar un momento de oración.
que el Señor nos revele qué es eso que nos impide ver, que nos impide ver con una mirada cristiana, que nos impide vivir libremente porque estamos atrapados en resentimientos, en miedos. Y bueno, este fue un pequeño ejercicio de una cita bíblica, de un personaje, de un diálogo, de una pregunta, de un lugar. Hay muchos elementos aquí, objetos, como el manto. Y hay muchos elementos aquí, muchos. Ahorita lo que analizamos, lo que reflexionamos es solamente una idea de como 50 que tiene esta cita bíblica. Segunda de Pedro 3:16. Aquí hay una advertencia muy importante. Hay quienes tuercen las escrituras para su propia perdición. La creatividad del predicador nunca debe convertirse en imaginación sin límites. Podemos encontrar aplicaciones nuevas, podemos escribir mensajes hermosos, pero nunca podemos hacer que la Biblia diga algo que realmente no dice. Nunca podemos hacer que la Biblia diga algo que realmente no dice, para que diga lo que nosotros queremos que diga. Esto es delicadísimo. Hay quienes tuercen las escrituras para su propia perdición. Este ministerio, como en Spider-Man lo podemos ver, un gran talento tiene una gran responsabilidad, o un gran don tiene una gran responsabilidad. Entonces siempre hay que preguntarnos, siempre, que tengamos una interpretación de la cita bíblica. ¿Esta interpretación respeta el sentido del texto? ¿Está de acuerdo con el conjunto de la escritura? Porque de repente, de hecho yo he visto un montón de debates donde es que en la palabra de Dios dice, fulana dice ta, y le contesta el otro. ¿Y qué dice el versículo anterior? ¿Y qué dice el versículo posterior? Juntos le cambian todo el sentido de lo que estás diciendo. ¿Está en comunión con la enseñanza de la iglesia? ¿Ya checaste si esa idea, este mensaje, no contradice, sino que realmente apoya a la misión de la iglesia de custodiar la verdad del Evangelio de Cristo? Amigos, la mejor predicación no es la más original. La mejor predicación es la más fiel. Y vamos a hacer una actividad. Acuérdense, ya la otra vez les dije, vayan haciendo sus actividades, vayan practicando. ¿Ok? Hay que ir practicando. Vas a elegir uno de los 10 caminos. Bueno, primero vas a pensar en una cita bíblica, en tu favorita, si quieres. Si no, de los evangelios, más fácil. Alguna parábola, algún milagro de Jesús, de lo que encuentres en alguno de los 4 evangelios. Y vas a ver, vas a hacer todo tu ejercicio. ¿Qué sucede? Bueno, primero vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, siempre, obviamente, y luego vas a leer y vas a preguntar, ¿qué sucede? ¿Qué enseñanza descubres? ¿Cómo aplicarías ese mensaje a una persona de hoy? Y una vez que tengas esto, verificas en el catecismo o en las notas de los que vienen abajo en la Biblia también, porque viene, bueno, en Biblias católicas, ¿verdad? Y verificas que la aplicación sea coherente con la fe, con la fe que comparte el magisterio de la iglesia. Y bueno, ya vamos a terminar ese tema del día de hoy con la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes, esperen.
Acuérdense, compartan, por favor, dense, cuando hagan la actividad, regalen 5 minutos para poner ahí aquí en los comentarios su conclusión de su actividad. Por ejemplo, yo, yo tomé la cita de las bodas de Canaán y lo que sucede es tal, 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 describes lo que te llamó la atención, entendí tal enseñanza, descubrí que yo pongo el agua y Jesús lo transforma en vino y en mi vida así, bla, bla, bla. ¿Cómo aplica este mensaje a una persona que el día de hoy? Y hay que confiar y hay que poner nuestros trabajos y nuestros esfuerzos en las manos de Jesús porque Él va a transformarlo, bla, bla, bla. Puedes también profundizar un poquito más qué significa el agua, qué significa el vino. O sea, puedes profundizarlo como tú lo quieras hacer. Ahorita el ejercicio es verificar en el catecismo o en alguna de las fuentes del magisterio que esa idea, ese mensaje, sea coherente con la fe de la iglesia, ¿vale? Y lo compartes, porfa, de verdad. Hace mucho bien, nos nutrimos un montón. No nada más en el grupo de WhatsApp, o sea, esta herramienta que estamos utilizando aquí mismo, porfa. No te tardas mucho, hazlo. Ahora sí, oración final. Señor Jesús, gracias por regalarnos tu palabra. Enséñame a leerla con humildad, con paciencia y con un corazón dispuesto a escuchar. Que nunca busque en ella mis propias ideas, sino tu voluntad. Que cada vez que abra la Biblia sea primero yo quien se deje transformar por ella, para después anunciarla con fidelidad y amor. Amén. Bueno, pues gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima clase. Ya estamos por terminar esta como primera unidad, que es muy introductoria, que es muy de poner los cimientos y las piezas en su lugar para... Ya nos queda nada más una clase que sería el cierre de esta primera unidad y después comenzamos ya con lo más técnico de cómo preparar tu mensaje, las partes del mensaje, elementos que lo van a acompañar, etcétera. Cuestiones ya más técnicas. Pero todo este primer bloque o esta primera unidad era o es súper importante porque no vamos a formarnos nada más como oradores. Si ustedes pueden ver, yo tengo un montón de errores de oratoria, pues, un montón. Y pues muchos que estoy tratando de corregir, ¿no? Pero no, yo no los voy a enseñar a ser excelentes oradores. No puedo enseñar algo que no soy. Lo que sí, estamos formando predicadores. Y todo lo que estamos viendo en este primer bloque es fundamental, que creemos conciencia. Y pues gracias por llegar hasta aquí, de verdad. Que Dios los bendiga.